Buenas noches para todos. Vamos a continuar entonces con el trabajo práctico de Diocener. Nos quedaba la última parte, pero antes de hacer esa última parte, me gustaría que si tienen alguna duda, si estuvieron repasando, analizando, quieran hacerme alguna pregunta, me la hagan ahora. ¿Algún problema con la simulación? Profe, en el caso de, creo que era el 3, Sí, donde a ver, tenías una RL, sí, creo que era la parte 3. sí, acá. El IZK, la corriente del Zener, ¿la tomamos del datasheet o la calculamos con el 10%? No, del O, datasheet. bien. Porque se va a comportar en la simulación, el software te va a comportar el componente tal cual como dice la hoja de la datasheet. Entonces, si vamos a hacer un diseño, que se respete los parámetros de la datasheet. De 10, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos, vemos la última partecita, la quinta. Les recuerdo, la sexta parte es interpretación de la hoja de datos. Eso lo tienen que hacer ustedes por su cuenta. Se supone que no debería generarle complicación. Dentro de un ratito, después de ver la quinta parte, le damos una miradita a lo que hay que hacer en la sexta parte. Y si hay alguna duda, me preguntan, pero si no, no debería generar complicaciones para ustedes. El objetivo de esta quinta parte es analizar cómo es la respuesta del diodo Zener cuando se trabaja con frecuencia. O sea, hasta ahora siempre hemos visto que alimentábamos o hacíamos análisis de un diodo con una tensión de línea o la tensión de la red que utilizamos, de la red domiciliaria de nuestras casas, que es de 50 Hz. ¿Sí? 50 Hz, 60 Hz en algún otro país, este, por ejemplo en Brasil o en Estados Unidos. Pero se denominan frecuencias industriales esas, por ponerle un nombre, y son las frecuencias de potencia, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el componente si empezamos a subir la frecuencia? Esta quinta parte lo que busca es tratar de ver si el diodo regula a una frecuencia cada vez más grande. Entonces, lo que sugiere es conectar un generador de funciones, que en el laboratorio tenemos varios, ahora lo vamos a hacer simulado, un circuito con un diodo Zener que esté regulando a 6,8 voltios en este caso. Nosotros vamos a usar el diodo Zener que estábamos utilizando y observar con el osciloscopio, a medida que vamos subiendo la frecuencia, si la regulación que se va haciendo cumple con las expectativas de lo que esperamos del diodo. O sea, que en polarización inversa esté regulando a 6,8 voltios y en directa se comporte como un diodo normal, un rectificador a 0,7 voltios. ¿Sí? Para eso yo armé este circuitito, era similar a lo que veníamos viendo. Acá le vamos a cambiar los parámetros, acá la resistencia dice que tiene que ser de un K. Entonces, bueno, ya estaba un K, miren, un K. El diodo es el 4744 que veníamos utilizando. Y acá en la frecuencia de la señal vamos a ir variando, ya no vamos a dejar 50 Hz, sino que vamos a ir subiendo a valores cada vez más grandes para ver qué es lo que pasa. Yo acá estaba haciendo una simulación, pero está muy larga. Bien, vamos a poner, para empezar, lo que estábamos acostumbrados, 50 Hz, y vamos a simular. ¿Sí?
Fíjense, vamos a mejorar un poco la escala para que entren nada más que 2 ciclos, o sea, vamos a poner 40 milisegundos. Simulamos de nuevo. Y vemos que a los 15 voltios, que era aproximadamente el valor que tenía el Zener, regula y el resto del ciclo está en polarización inversa, tanto desde 0 hasta los 15 voltios cuando sube la señal senoidal, como en polarización directa del diodo o en el semiciclo negativo de la señal de entrada, en donde se comporta en directa, por ende cae en 0,7 voltios, ¿sí? Pero este es el comportamiento que nos interesa ver, ¿sí? 40, perdón, 15 voltios. Vamos a subir en magnitud 10, vamos a ir subiendo, entonces vamos a poner 500 Hz ahora, y la simulación la vamos a hacer hasta los 4 milisegundos. Simulamos de nuevo. ¿Qué pasó? Vamos a poner hasta 10 milisegundos. Bien. Acá vemos que, acá estamos viendo únicamente el semiciclo positivo. A ver, 10 milisegundos. No, pero no me cambio la frecuencia acá, ¿eh? ¿Qué pasa? Ahora sí. En 10 milisegundos entran varios ciclos porque subimos la frecuencia. Fíjense en que todavía está regulando a los 15 voltios, pero empezamos a observar de que ya tiene en algunos ciclos alguna falencia o ya es un poco rápida la frecuencia para el comportamiento del diodo, entonces ya genera algunas distorsiones, tanto cuando está regulando como cuando está en directa y va a pasar a una regulación. O sea, ya no sigue tan perfecto la señal senoidal. ¿Sí? Espero que por ahora me sigan e interpreten lo que estamos haciendo. Vamos a poner 5000 Hz o lo que es lo mismo, podemos poner 5K. 5K, simulamos. Vamos a hacer un poco más chica la escala de tiempo, así podemos observar mejor. En vez de 10, vamos a poner 1 milisegundo. Bueno, fíjense cómo ahora ya es más acentuado, no en no en algunos ciclos y en otros no, sino que ya prácticamente en todos los ciclos empieza a flaquear en algún momento el diodo y ya no termina de regular bien todo el ciclo. Lo mismo en esta parte, ¿sí? Cuando está intentando hacer el cambio, ya empieza a deformar un poco la señal, ¿sí? Vamos a subir un paso más. Ponemos 50 acá. Y en la escala de tiempo vamos a bajar a 10 microsegundos. Un poquito más vamos a poner. Pero bueno, fíjense en que esto sirve, vamos a poner el doble, 20 micros. Así tenemos un ciclo completo. ¿Sí? Pero fíjense en cómo ya está deformando, ya esta frecuencia en esta zona de la señal ya no se comporta tan correcto o ya no sigue la señal de entrada, sino que tiene alguna demora en reaccionar, ¿sí? Acá es cuando debería apagarse el componente y
apagarse o dejar de conducir, dejar de polarizar, estar polarizado en la tensión Zener, y tiene como una demora en el tiempo o tiene una latencia que deforma la señal de salida. ¿Sí? Subamos una magnitud más, vamos a poner 500K, simulamos, y acá vamos a poner 2 microsegundos. Bien, bueno, acá ya estamos en una situación bastante crítica. Fíjense en cómo al principio, cuando empieza a subir la señal de entrada, ya la tensión en el Zener no tiene la correspondencia, o sea, no va siguiendo a la tensión, sino que va tomando otro valor de la curva. Regula a 15 voltios, como es de esperar, pero no desde el momento en donde debería empezar a regular, sino un poco más avanzado el ciclo. O sea, cuando tenemos aproximadamente 22 voltios más o menos en la tensión de entrada, recién está regulando. Y antes con 15 ya regulaba. Y después, cuando debería apagarse o dejar de regular, se mantiene regulando inclusive un tiempo más, y recién acá, cuando ya estamos en cero de la tensión de entrada, empieza a bajar la tensión. Y cuando estamos en aproximadamente 12, 13 voltios negativos, recién llega a cero para mantenerse en cero. ¿Sí? Fíjense, este es un claro ejemplo de cómo se ha deformado la tensión de salida, y ya el Zener, a pesar de que regula a los 15 voltios, pero ya no regula eh, con, siguiendo la forma que debería regular. ¿Sí? Vamos a hacer una cosa, vamos a sacar esa señal y acá ustedes pueden, les voy a dejar un poco más libre, a ver si puedo, ahí está, ahí está. Con 2 microsegundos ustedes pueden saber la frecuencia, si no, saben de que la frecuencia es 500 kHz, y les dejo un instante de tiempo la imagen acá para que ustedes, si quieren, pueden hacer un print screen en el video después, tomar una captura y utilizan eso para el informe, para mostrar o para simbolizar de que ya a esta frecuencia no se está comportando o no está regulando como corresponde. Los que se animen a simularlo no utilizan las imágenes del video, sino que directamente lo simulan, capturan esta señal y lo utilizan. ¿Sí? Vamos a seguir subiendo a ver qué pasa. En vez de 500K, a ver, y esto nos afecta mucho, profe, en circuitos que no requieran ser tan exactos, digo. Y mira, Mauro, la verdad que si ya no regula, el componente no tiene, no me sirve para la función que es. Es como que yo tenga un amplificador de audio que ustedes están diseñando o van a empezar a diseñar pronto en Aplicada 1, y distorsione, porque no está muy bien polarizado en máxima excursión simétrica. Y bueno, pero distorsiona un poquito. La letra de la música se entiende. Entonces, ¿me afecta mucho? Y bueno, depende de qué es lo que quieran hacer. En este caso es lo mismo. Si ya no regula el Zener, y bueno, depende de la utilidad y la función que van a hacer. Si por ahí no molesta mucho, sí, no habría problema, Mauro, pero hay que saber de que ya no estás regulando bien, no regulás en los tiempos que corresponden. ¿Se entiende?
Eh, Estábamos en 500 y vamos a subir a 5 mega. No recuerdo bien qué letra se pone para mega, me parece que no es la M mayúscula, así que vamos a poner 5000K, que son 5 megas. Ustedes podrían buscar en internet y ver cuál es la letra que se pone. Me parece que la M es de mili, no se usa para mega. Bien, acá ya nos fuimos y está totalmente fea. Vamos a poner 0,2 microsegundos. No cambia el tiempo. 200 nanosegundos. Simulamos. Y tenemos un ciclo completo. Fíjense en cómo ahora la tensión en la salida ya directamente está totalmente deformada, se desfasa en frecuencia y ni siquiera regula los 15 voltios, o sea, nunca llega a regular a los 15 voltios. ¿Por qué? Porque la señal de entrada es demasiado rápida como para absorber la variación para que el Zener tenga reacción de regulación, ¿sí? Acá como que nos fuimos demasiado, vamos a volver un poquito, vamos a poner un K, un mega, mejor dicho. Vamos a ver qué pasa. Profe, en ¿Sí? el LT es meg, M mayúscula eje, para poner mega, pero no Eh, sé si M en el otro. mayúscula, ¿cómo? E y G, meg. Ah, bueno, dale. A ver, vamos a Yo probar. estoy googleando. Bárbaro, gracias. Entonces vamos a probarlo. Meg. ¿Así? La E y la G minúscula. Ah, bueno, dale. Eh, no me deja Va, por lo minúscula. menos en el LT. Ahí está, ahí me dejo. Mega. Un mega. Simulamos. Eh, 200 nanos. Sí, me parece que estuvo bien. Vamos a cambiar acá la base de tiempo. Vamos a poner eh, para que sea 200 nano, un micro. Ahí está. Bueno, fíjense, funcionó, compañero, eso de mega, así que buenísimo el aporte y considérenlo todos cuando quieran poner megahertz o mega ohm o lo que sea, no se pone la M sola, porque la M sola, si mal no recuerdo, es para mili. Hay que poner meg y la unidad. Bueno, en un megahertz, fíjense en cómo sí regula a 15 voltios, pero tiene una demora, no reacciona tan rápido y después cuando tiene que apagarse tampoco reacciona tan rápido para el momento de lo apagar, ¿sí? En 5 megas lo vimos hace un ratito y vamos a poner algo ya muy bruto. Vamos a poner el doble de 5 megas, a ver qué pasa, 10 megas, y ya prácticamente vamos a tener una deformación muy grande. Eh, la base de tiempo la vamos a poner en 50 nanos. No, era 100 nanos. 100 nanosegundos para tener un ciclo completo. Ahí tenemos un ciclo completo y fíjense, ya ni siquiera alcanza los 15 voltios y prácticamente se está comportando como un cortocircuito, porque a medida que se pone más chata, se está comportando más como un cortocircuito. Y en directa tampoco está regulando a 0,7 voltios, ¿no? Fíjense en que acá, cuando se da la polarización directa del Zener,
El semiciclo negativo tampoco regula los 0,7. Bien, ese es el comportamiento que quería que observen. La conclusión de esta parte es que un diodo Zener puede regular y puede funcionar bien hasta algunos kilohertz, ¿sí? Unos 50 kilohertz, no más que eso. Ya pasado eso, empieza a deformarse, empieza a regular con un poco de demora, y cuando nos pasamos excesivamente ya no regula bien, y se deforma la señal de entrada. Bien, eso era todo, chicos. A ver, veamos, repasemos. Profe, Sí, decime. de todas formas, ¿cuándo se trabajaría con frecuencias tan altas? Muy poco, muy pocas veces, pero por ahí lo van a ver un poco más adelante. Se utiliza el Zener para hacer alguna regulación, o se utiliza un componente que es pariente del Zener, que se llama TBS, supresor de voltajes transitorios, que tiene la misma función o trabaja igual que el Zener, pero en alta frecuencia. ¿Y para qué se lo busca, o en qué circuitos se utiliza ese componente? En circuitos de potencia industriales a 50 Hz, a 60 Hz nada más, en donde nosotros queremos proteger alguna carga o alguna fuente de alimentación. Se lo pone en la entrada del circuito, y lo que hace es que cuando haya un pico de tensión demasiado grande, ese pico de tensión va a venir con una frecuencia muy grande, lo absorba y no deje que ese pico de tensión pase hacia el resto de la fuente. Entonces se lo utiliza como un elemento de protección, justamente su nombre, lo repito, TBS, supresor de voltajes transitorios, es para eliminar esos voltajes transitorios que pueden llegar a venir por la red, por alguna descarga atmosférica, por algún ruido de alguna emisora radiofónica, por algún golpe de tensión o algo así. Eh, y es común equivocarse o creer que si ponemos un Zener en esa situación va a funcionar bien. Y, y la verdad es que no, lo acabamos de demostrar acá. Pero ¿y por qué no funciona bien, profe? Si nosotros ponemos para que nos regule, bueno, cuando aparece un pico más alto que ese, nos va a regular. Y sí, pero no debería aparecer con una frecuencia tan grande ese pico. Y normalmente cuando aparecen estos picos transitorios, si lo descomponemos por Fourier a la señal resultante, imagínense una señal de 50 Hz que de repente en alguna parte tiene un pico de tensión, ¿sí? Ese pico o esa señal completa, si la descomponemos por Fourier, tiene una componente 50 Hz, algunas componentes más cerca de los 50 Hz, y después tiene algunas componentes grandes en amplitud, bien alejadas, en el orden de los kilohertz, que son las que forman ese pico puntual que se da en la señal de 50 Hz. Esas frecuencias son las que no absorbería el Zener y no regularía. Entonces se pone, para esos casos, un pariente del Zener, primo del Zener, que es este TBS justamente. ¿Y por qué no utilizamos entonces el TBS para todas las aplicaciones y descartamos el Zener? Me preguntaría alguno. Porque el TBS no soporta demasiada potencia, ¿sí? No sería capaz de soportar 1 vatio, 2 vatios, 5 vatios, como los Zener normales, en circuitos normales a 50 Hz. Pero si tengo que ser puntual a responder tu pregunta, ¿a dónde se utilizaría o por qué utilizaríamos a mucha frecuencia? No es común. No es común. Lo normal es que hagamos circuitos con Zener a baja frecuencia, ¿sí? Frecuencias industriales que se llaman 50, 60 Hz o 100 Hz
120 Hz, que es el doble, eh, y no más que eso. ¿Ok? Bien. Acá el procedimiento dice llegar hasta los 2 MHz, nosotros subimos un poquito más, y sacar conclusiones que son meramente las conclusiones que hemos hablado recién, ¿sí? Explicar y analizar lo que hemos hablado hasta recién. Bien. Continuando, la sexta parte es lo que habíamos hablado hace un ratito: interpretar y familiarizarse con los parámetros del diodo Zener expresados en una datasheet, en una hoja de datos. ¿Qué es lo que pido? Que descarguen de internet el diodo 1N4744, la hoja de datos, y analicen estos parámetros: el BZ, el PT, el TJ, el BF y el IZM. No solo quiero que encuentren el valor numérico de estos parámetros, sino que me expliquen qué significa cada parámetro, ¿sí? ¿Qué consideración es? O sea, BZ, tensión Zener. Es la tensión que regula el componente, ¿sí? Con traducir simplemente el nombre que lleva la hoja de datos de este parámetro, alcanzaría para que ustedes comprendan qué es lo que significa cada parámetro. Si por ahí les queda alguna duda, quizás no en este práctico, pero en algún práctico más adelante, buscar un poco en internet qué significa el parámetro y cómo lo entenderían o cómo lo aplicarían o para qué hay que considerarlo cuando se haga algún diseño. Y ahí termina el práctico de diodo Zener. ¿Alguna duda de esta parte? Profe, en el punto 4 pido utilizar un diodo que es el 6B8, figura como 6B8 y bueno, no sale en el programa. La quinta parte, esta, la que vimos recién. La cuarta también. No, no te preocupes, usa cualquiera, Ah, porque bien. lo que nosotros estamos buscando acá es que vean cómo se hace la regulación o qué señal de salida encuentren. Entonces, si no hay uno de 6 voltios 8, utiliza uno que sea distinto de 12 para que se entienda y para que se note en qué semiciclo Ok, regula. Pero ponele un valor un poco más bajo, un poco más alto, no hay problema. ¿Sí? bien. ¿Podría poner la ventana del programa para ver cómo se llama la fuente de voltaje, por favor? Sí. Esta se llama eh, B3. BI. Sí, B3 es el nombre que yo le puse, pero cuando ustedes la busquen acá como componente, tienen que poner Ajá. BSIM, ¿sí? Y está Bien. en una carpeta que se llama Source. Esa es. Bien, ahora podría entrar sí, ahora podría entrar a las opciones de visualización al lapicito que está al lado del botón de play. ¿Acá? Sí, quisiera ver cómo está configurada esa parte. Esa parte me da muchos problemas Bueno, a mis ya, compañeros. para hacer lo que estábamos haciendo recién, tiene que estar esto en el dominio del tiempo, ¿sí? Para que la escala el eje X sea tiempo, ¿sí? Si vos lo cambias acá a algunos otros parámetros, te va a barrer en función de otras cosas. Por ejemplo, la semana pasada utilizamos el DC, o sea, Dimming Current Sweep, y esto es un barrido de tensión continua. Entonces yo le decía acá cuál es la tensión que quería que me barra, y en el eje X, en lugar de ponerme tiempo, me ponía ese barrido que nosotros hacíamos. También puede haber un barrido de tensión, pero en alterna. Entonces vamos haciendo una variación de la frecuencia. Esto puede ser usado para lo que estábamos haciendo recién. No me quiero meter en esto para no complicarlos, pero si yo pongo acá lineal y pongo frecuencia de arranque 50 Hz, acá pongo 50 megas, que es lo que llegamos recién,
la cantidad de puntos, el paso sería, pongo algún parámetro, habría que probar, y aplico y gráfico, en teoría me debería hacer la respuesta en frecuencia haciendo todo el barrido de frecuencia. Nosotros hicimos en 4 o 5 valores de frecuencia puntuales y veíamos la forma de onda, pero podemos ver un barrido más general como si fuera una respuesta en frecuencia con esto. Eh, pero para la mayoría de las cosas que vamos a hacer en la materia, yo diría de que empieces practicando y analizando bien el dominio del tiempo. ¿Sí? El dominio del tiempo, Bien. acá tenés run to time, que es lo más importante, te está diciendo hasta dónde vos querés que simule. ¿Sí? Acá te dice test stop, o sea, el tiempo en donde va a parar la simulación. Y acá le deberías ir regulando bien para que no demore mucho la simulación. ¿Qué significa demore mucho? Si yo pongo, por ejemplo, que esto me simule hasta un segundo, fíjate lo que va a pasar. Vamos a borrar un poco. Le voy a dar la simulación. Voy a venir a la ventana de simulación. Aceptar. Vamos a correr un poquito de estos cartelitos. ¿Los cartelitos de Zoom ustedes lo ven? No. ¿No? Bueno, ahí los corrí por las dudas, le estaba tapando, pero fíjense acá abajo a la derecha cómo está corriendo el tiempo y intenta llegar hasta un segundo. Pero como la señal de entrada que yo tengo es de 10 megas, o sea, va a ir interpretando punto a punto de los 10 megas hasta llegar a un segundo. Cuando termine va a graficar una cantidad de senos todos apretaditos, que prácticamente va a ser un recuadro en amarillo o en verde, y no vamos a alcanzar a notar nada. Y fíjense en cómo la barra de tarea ni siquiera todavía llegó al 1%. Va a demorar, no sé, lo puedo dejar y mañana a la mañana cuando me levanto quizás ya pueda haber terminado. ¿Sí? Bien. Entonces hay que considerar bien o saber hacer bien el cálculo, lo vamos a cerrar, saber hacer bien el cálculo de la base de tiempo para que no le genere esos inconvenientes. Y lo demás... bueno, este segundo parámetro es si vos querés empezar después de un cierto tiempo. Porque en muchos circuitos, cuando vos simulas el arranque del circuito, puede tener algún comportamiento que no te interesa analizar, sino que te interesa analizar cuando ya está en régimen. Entonces, evitas ver en la imagen el arranque. Y no mucho más que eso, ¿sí? Bien, entonces 100 microsegundos o un Eh, microsegundo. sí, depende de qué es lo que quieras simular. Vamos a probar con un microsegundo. Y fíjate que él lo resolvió mucho más rápido. ¿Por qué? Porque él resolvía 10 ciclos. Entonces, no le costó tanto recurso y tanto tiempo hacer un cálculo sobre 10 ciclos, cómo se comporta. Ahora, si dejamos un segundo, imagínate, en un microsegundo calculó 10 ciclos. En un segundo iba a calcular, no sé, 1.000.000 de ciclos y eran todos iguales. Entonces, ¿para qué no tiene sentido hacer un análisis tan grande sobre tantos ciclos? Entonces hay que hacerle el barrido un poco más corto. Lo mismo pasa con el osciloscopio cuando estemos en el laboratorio. Si ustedes ponen una escala de tiempo muy grande, van a ver directamente una franja en el haz. No van a ver la señal. Entonces empiezan a variar la base de tiempo y se les empieza a agrandar la señal y la empiezan a ver con mejor detalle. Acá el problema es que consume muchos recursos y no te la simula tan rápido. ¿Sí? Va a depender también, por supuesto, de la potencia de la máquina que tenga cada uno. Ok, profe, gracias. Bárbaro.
De nada. Bien, si no tienen ninguna otra duda, empezamos con un tema nuevo. Vamos nomás. Vamos a cerrar el simulador. Ya nos ayudó. Vamos a cerrar el práctico y vamos a abrir aquel archivito de ejercicios de aula. Bien, diodos rectificadores, ya analizamos, vimos diodos Zener. Vimos diodos circuitos recortadores. Ya se están sumando los temas, ¿no? Deberían empezar a estudiar, empezar a practicar todos los temas para no ir quedándose en el camino, ¿no? El parcial es después de las vacaciones, pero lo mismo ya deberían empezar. Transistor bipolar, ¿sí? Este es el último tema que vamos a ver en este cuatrimestre. Vamos a dedicar de acá hasta que terminen las clases a este transistor. Vamos a ver toda la teoría y vamos a intentar hacer el práctico, parte del práctico, en lo que podamos. Si no me equivoco, las clases terminan la última semana de junio. Por ende, hoy vamos a hacer una introducción nada más. Vamos a trabajar de fondo la semana que viene y la otra, o sea, las 2 semanas que le quedan a mayo, y durante las 3 o 4 semanas de clase que tenemos de junio, vamos a hacer el práctico. Bien, transistor bipolar. El transistor bipolar es un componente que ustedes ya pueden haber empezado a ver en el teórico. Si no, deben estar muy cerquita de empezar a ver. Yo creo que ya lo deben estar viendo. Y en electrónica aplicada también lo están viendo y están haciendo aplicaciones con eso. Lo que vamos a buscar con dispositivos electrónicos en la parte práctica de este componente es comprender bien cómo se comportan las curvas características del componente y cómo se polariza el componente, ¿sí? Todo eso lo vamos a ver más de lleno o más de fondo en el práctico, las curvas, ¿sí? Pero acá en un poco de la práctica de aula, digamos, de los ejercicios, vamos a ver un par de circuitos de polarización y algunos conceptos de polarización para tener en cuenta cómo debe ser la misma. Algo muy importante y que tiene que grabarse de memoria y a fuego es que el transistor bipolar debe ser polarizado. Es un doble diodo, ¿no? Son 2 diodos o 3 uniones semiconductoras, PNP o NPN, dependiendo del transistor. Debe ser polarizado un par de ese diodos, el diodo base emisor, que sería este, en forma directa, y el diodo base colector en forma inversa. O sea, si nosotros tenemos un transistor NPN, vamos a ir haciendo algunas anotaciones acá. Un transistor NPN significa de que el colector es N, de que la base es un semiconductor P, y el emisor es N también. Eso es lo que lo denomina NPN, ¿sí? Si es un transistor PNP, sería exactamente al revés. El colector es P, la base es N y el emisor es P.
¿Cómo distinguimos nosotros en las gráficas o en la simbología un transistor NPN de un transistor PNP, perdón? Con la flecha del transistor. Si la flecha o la flecha del transistor o la flecha que se dibuja en el pin que es el emisor. Entonces, primer dato para tener en cuenta, la flecha del dibujo del transistor bipolar, que es este transistor que estamos viendo ahora, se dibuja en el emisor del componente. Si la flecha está hacia afuera, el transistor es un NPN como en este caso. Si la flecha es hacia adentro de la pastilla, o sea, apunta hacia la pastilla, el transistor es un PNP. Hay una reglita mnemotécnica que me supo enseñar un profesor y que yo la transmito y la vuelvo a decir porque me parece que es una regla mnemotécnica muy buena y muy didáctica para recordar. Normalmente ustedes, yo les acabo de decir que el NPN, la flecha, sale hacia afuera y después, en el parcial o después, en cualquier momento cuando estén analizando, van a decir, ¿qué es lo que dijo el profe? ¿La flecha hacia afuera era NPN o era PNP? Ya me entró la duda, busquemos en un libro, ¿sí? O si pueden, si no pueden porque están en un parcial, están fritos. Entonces, recuerden, perdón, que en un transistor bipolar la flecha no penetra cuando es NPN. Entonces, utilicen las siglas del NPN para decir no penetra la flecha NPN, o en un transistor bipolar la flecha penetra hacia la pastilla. ¿Sí? Ya les están empezando a buscar doble sentido a algunos. Yo le estoy diciendo de que la flecha no penetra hacia la pastilla o sí penetra hacia la pastilla. Entonces, recuerden bien, yo creo que con esta regla que les acabo de dar no se van a olvidar más. NPN no penetra, la flecha se dibuja hacia afuera. PNP, la flecha penetra. ¿Sí? Bueno. Yo creo que no se olviden más de la interpretación gráfica del transistor bipolar. Repito lo que había dicho hace un ratito. A la unión base-emisor la tenemos que polarizar en directa. Si es un transistor NPN, como es este dibujo, nosotros tendríamos que armar un circuito de polarización en donde haya un nivel más alto en la base, en P, que el nivel que tenemos en N, que es el emisor. Y la unión base-colector se polariza en inversa, o sea, yo tendría que armar un circuito de polarización en donde esté polarizado en inversa el transistor o el semiconductor base-colector. Por otro lado, los transistores bipolares tienen un parámetro muy importante y que vamos a empezar a analizar, que se denomina beta. A ver, vamos a marcarlo acá. Se denomina beta o también lo pueden encontrar como HFE, ganancia de corriente continua. En corriente continua o ganancia de corriente en corriente alterna, HFE minúscula. ¿Sí? Los HFE minúsculas lo pueden llegar a ver un poco con el ingeniero Celdrán, pero lo van a ver con mayor fuerza y mayor ímpetu en aplicada 2 del año que viene. Pero el HFE mayúscula o el beta, depende de cuál sea el autor, lo vamos a ver mucho en este tercer año. Y es un parámetro que me da la relación de corriente que hay entre la base y el colector. O sea, la corriente de base multiplicada por ese beta o multiplicada por el HFE, depende de dónde lo vean, es igual a la corriente de colector.
Entonces, primer regla, vamos a ver si está esa fórmula un poquito más abajo. Acá está. Vamos a marcarla. Primer regla o primer fórmula importante, la corriente de colector es igual a beta por la corriente de base. ¿Sí? Casi siempre. Hay algunas situaciones en donde el transistor no se comporta bajo esta regla. Y para ser más exacto, esas situaciones son dos. Una es cuando el transistor está en una zona que se denomina de corte. Y otra es cuando el transistor está en una zona que se denomina de saturación. No se desesperen. Más adelante vamos a ir viendo la recta de carga y el punto de trabajo del transistor y vamos a ver en esa recta cuál es esta zona de corte y de saturación y les voy a volver a repetir de que en esa zona no se cumple esta fórmula de beta por IB igual a ICQ. En toda la otra zona que escapa de esas dos que le acabo de mencionar, sí se cumple esa fórmula. Y en esa zona, el transistor se denomina que está en la zona lineal, o se entiende que está en la zona lineal. Bien. Esa es la relación entre la entrada y la salida del componente. Después, todo lo que veamos como adicional es interpretación básica de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff. Vamos a empezar no con este circuito, sino con un circuito un poquito más fácil. Acá no tengo circuitos fáciles. Son un poquito más complicados todos. Para hacer la explicación. Bueno, no importa. Vamos a empezar con el primero. Acá. Vamos a ponerlo con ese formato. Ese circuito que les estoy mostrando es el circuito básico para polarizar un transistor bipolar. ¿Sí? Es el más utilizado. ¿Por qué? Porque tiene una sola fuente de alimentación. Ustedes han analizado y han visto un circuito un poquito distinto en donde tienen dos fuentes de alimentación, que una se denomina BCC y la otra se denomina BBB. ¿Sí? Vamos a buscar rápido en internet ese circuitito para que no se confundan y que lo comprendan. Acá. Vamos a utilizar esta imagen para hablar un poco de la polarización. Fíjense en este circuito que está a la derecha, el circuito C que tiene acá, utiliza dos fuentes de alimentación y hace exactamente lo mismo que el primer circuito, la que está a la izquierda. ¿Sí? Pero el inconveniente que tiene es que utiliza dos fuentes de alimentación. Entonces, si ustedes para polarizar un componente van a colocar dos fuentes de alimentación, trae su complejidad. ¿Sí? Pero para empezar a analizar, en este primer circuito, podemos ver que el diodo base emisor está polarizado en directa.
Porque este transistor, recuerden, la flecha está hacia afuera, entonces es un NPN. En la base tenemos un material tipo P y en el emisor tenemos un material tipo N. Si la fuente, que este dibujo de la fuente, la línea más larga es el positivo de la fuente, si la fuente está conectada a la resistencia TH, que se denomina R de Thevenin, ya vamos a ver por qué, y después está conectado directamente a la base, está polarizando en directa a ese diodo y va a circular una corriente por la resistencia de Thevenin, el diodo base emisor, la resistencia de emisor y va a cerrar el circuito nuevamente hacia la fuente. Pero esta forma de polarizarlo lo deja en directa al diodo base emisor. O sea, el primer ítem de que nosotros tenemos que tener en cuenta se cumple. El diodo base emisor está polarizado en directa. Eso va a hacer de que acá en la base exista un nivel de tensión. Nosotros podemos hacer un cálculo con las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff y saber cuál es el nivel de tensión en el emisor. En la base. No es muy difícil de calcular. Simplemente tenemos que saber cuál es la caída de tensión en la R del emisor, sumarle 0,7 voltios que caen entre base y emisor, porque base y emisor es un simple diodo, y un simple diodo de silicio, si el transistor es de silicio, me da una caída de tensión de 0,7. Entonces, esos 0,7 más la tensión de R emisor, me da la tensión que tengo en la base respecto a masa. Por otro lado, con la polarización de la BCC y con la fuente de la BCC, yo puedo hacer una circulación de corriente por RC, RE, y puedo, ya vamos a ver cómo dentro de un ratito, encontrar el nivel de tensión en colector. Ese nivel de tensión en colector debería ser más grande que el nivel de tensión que yo tengo en base. De esa forma, yo cumplo la segunda preconización para polarizar bien los transistores bipolares. O sea, que el diodo base colector esté polarizado en inversa. Si yo en colector tengo un nivel de tensión más alto que el que tengo en emisor, lo voy a tener polarizado en inversa ese diodo, por ende, correctamente polarizado el transistor. ¿Hasta ahora me siguen? ¿Alguien se quedó? ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, a ver. Se entiende. Bueno. Como yo les dije hace un ratito, este circuito es exactamente igual que este otro, pero tiene una transformación, que es una transformación a través de Thevenin. ¿Sí? El teorema de Thevenin, ustedes ya lo vieron, lo empezaron a ver el año pasado y lo están viendo y lo están usando todavía este año y lo van a seguir usando años posteriores. Dice que yo puedo reemplazar cualquier circuito discreto, o sea, discreto significa que esté formado por resistencias, por bobinas y por capacitores. No puede estar formado por semiconductores u otros componentes, sino que únicamente por resistencias, bobinas y capacitores. Lo puedo reemplazar por un circuito que tenga una tensión y una resistencia. Y se va a comportar exactamente igual que todo el circuito anterior. Lo que yo voy a buscar ahora es reemplazar esta R1 y esta R2 por su equivalente de Thevenin, o sea, por conectar entre base y la masa un equivalente de Thevenin de ese circuito discreto formado por R1 y R2. El equivalente de Thevenin, como les dije recién, está formado por una tensión en serie con una resistencia.
¿Y de qué valor es esa tensión? Bueno, esa tensión es el valor que yo veo de tensión en el punto en donde quiero hacer el análogo de Thevenin, o sea, acá en esta imagen del medio, entre el punto A y el B, desconectando todo el circuito que hay a continuación. O sea, desconectando el transistor. La RC, la RE, todo. Solo dejo el circuito que quiero transformar. El que quiero transformar es el R1 y el R2. Entonces, ¿cuál es la caída de tensión acá en A y en B? Entre A y B. Muy fácil. Es el valor de BCC dividido R1 más R2 me da la corriente que circula por las dos resistencias. Si lo multiplico por R2, tengo la caída de tensión en AB. Repito, BCC dividido R1 más R2 es la corriente que circula por el circuito. Y atención con esto, no se deriva corriente a través de A, porque el equivalente de Thevenin, o a través del base del diodo, porque el equivalente de Thevenin dice de que yo tengo que desconectar el circuito que sigue a continuación del punto en donde yo quiero hacer el equivalente. Entonces, si desconecto la base del transistor, ya no circula corriente hacia allá. Entonces, la única corriente que circula es BCC dividido R1 más R2. Si a esa corriente la multiplico por R2, que es la resistencia que está acá abajo, me da la caída de tensión de Thevenin que estoy buscando, y es el valor del equivalente que yo pondría en esta posición, en la B de Thevenin. La resistencia de Thevenin, Don Thevenin dijo de que era la resistencia que se ve también en el punto AB, haciendo o generando dos salvedades. Cortocircuitando todas las fuentes de tensión o desconectando, abriendo todas las fuentes de corriente que pueda haber en el circuito. Repito, la resistencia de Thevenin es la resistencia que se ve en el punto en donde yo quiero hacer el análogo de Thevenin, con la salvedad de que tengo que cortocircuitar todas las fuentes de tensión que haya en el circuito y abrir todas las fuentes de corriente que haya en el circuito. En este caso, como no hay una fuente de corriente, no hago nada, pero la fuente de tensión la voy a cortocircuitar. Y fíjense en qué es lo que pasa cuando yo cortocircuito esa fuente de tensión. La R1 está conectada a la R2 a través de este cable y de este punto. Ahora, los otros dos extremos de las resistencias también están conectados entre sí. ¿Por qué? Porque yo hice un cortocircuito en la fuente. Entonces, es como si esta R1 yo la pusiera hacia abajo y la pongo en paralelo con la R2, porque este punto de arriba de la R1 está conectado con este punto de abajo de la R2. Y estos dos puntos centrales de la R1 y de la R2, o sea, el punto de abajo de la R1 con el punto de arriba de la R2, también están unidos por este cable. Por ende, la resistencia que yo voy a ver entre los puntos AB va a ser la R1 en paralelo a la R2. La resistencia de Thevenin es R1 en paralelo con R2. ¿Bien? Entonces, yo de esa forma hice una analogía entre el circuito normal que se utiliza para la polarización de Thevenin a un circuito que me va a ayudar a hacer los análisis de polarización del transistor.
Porque en este circuito de la izquierda es un poco difícil hacer el análisis de corrientes y de mallas, y en este circuito de la derecha es mucho más fácil. Ya vamos a ver cómo se hace ese análisis, pero es mucho más fácil. Entonces, si bien yo hace un ratito les decía de que este circuito no es prácticamente utilizado por la complejidad de tener dos fuentes de alimentación, sí es teóricamente utilizado para hacer el análisis de un circuito o para hacer el diseño de un circuito, y después de terminado ese análisis o ese diseño, se transforma a un circuito con un par de resistencias R1 y R2. O sea, ir desde el circuito de la derecha de Thevenin hacia el circuito de la izquierda, el general para armado. Cuando se hace un análisis de un circuito ya armado, se relevaría este circuito de la izquierda y se pasaría al circuito de la derecha para hacer el análisis con este circuito de Thevenin. ¿Cómo paso? Calculando la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin, como les acabo de decir. Y fíjense que acá una de las primeras cosas que hace cuando empieza a resolver el problema, tiene R1 y R2, es calcular una resistencia que se llama RB y una tensión que se llama BBB, que son las que acabo de mencionar como resistencia de Thevenin y tensión de Thevenin. Recuerden que yo les dije que la resistencia de Thevenin era el paralelo de la R1 con la R2, es justamente lo que calculo acá, y que la tensión de Thevenin era, vamos de nuevo a esta imagen de internet, la tensión BCC dividido R1 más R2. Eso me daba la corriente. Veamos acá en los circuitos que estamos usando. La BCC dividido R1 más R2. Multiplicado por R2 en este caso. En este caso, multiplicado por R2. Me da la caída de tensión acá, que es la caída de tensión de Thevenin. Acá les quiero hacer una aclaración. Guarda en los circuitos que analicen, o guarda en el parcial o en cualquier lugar, que si yo les llego a poner de que esta resistencia que está acá arriba se llama R2 y esta resistencia que está acá abajo se llama R1, la fórmula cambia de BCC sobre R1 más R2 por R1. Entonces, para que ustedes tengan alguna costumbre y que no se aprendan de memoria la fórmula, sino que sepan interpretarla, lo que yo les suelo decir es que la tensión de Thevenin es la BCC dividido la suma de las dos resistencias multiplicada por la resistencia que está abajo. Entonces nos independizamos de los nombres. BCC dividido la suma de las dos resistencias multiplicada por la resistencia que está abajo. En este caso la R2. Pero si yo le cambio el nombre y le puse R1 o le puse R4 y R8, y ustedes me dicen, uy, ¿ahora qué hago? Si se llaman R4 y R8 y yo me la sé la fórmula con R1 y con R2. Bueno, apréndanse la fórmula interpretándolo como lo que es la tensión de Thevenin y no de memoria con BCC por R2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Igual que la RB, pero la RB es más fácil porque es el paralelo de las dos resistencias. Entonces, se llamen como se llamen, es el paralelo. Bien. Una vez que yo tengo estas dos resistencias, se analiza en el transistor o en el circuito del transistor lo que se denomina el circuito o la malla de entrada y el circuito o la malla de salida.
Se lo analiza mediante las fórmulas de ley de Ohm y leyes de Kirchhoff para estas dos mallas. La malla de entrada está formada por esta corriente, la que circula, vamos a la que circula por este anillo con esta dirección de corriente. O sea, sale de la fuente, circula por la resistencia de Thevenin, por el diodo base emisor, por la resistencia de emisor y cierra el circuito. ¿Y cómo puedo plantear una fórmula para este circuito? Bueno, la ley de Kirchhoff, dice que la fuente de alimentación, la caída de tensión en la fuente de alimentación, es igual a la suma de las caídas de tensión individuales. O sea, la tensión de Thevenin es igual a la caída de tensión en la R de Thevenin, más la caída de tensión en el diodo base emisor, más la caída de tensión en la R de emisor. Eso es lo que está acá. La BBB es igual a la I de base por la R de base, o R de Thevenin, más la tensión base emisor, más la I de emisor por la R de emisor. Guarda que las dos corrientes no son la misma. Yo acá les decía la circulación de corriente que pasa por la R de Thevenin y por la R de emisor, pero no es la misma corriente. Por acá, por la R de Thevenin, pasa la I de base. Por acá, por la R de emisor, pasa la I de emisor. Y tenemos que saber cuál es la analogía entre la base y el emisor. Entonces, ponemos en la fórmula base y de emisor. De esta fórmula, normalmente se despeja o se averigua la I de base. ¿Por qué? Porque todos los otros parámetros ya los tenemos o ya los sabemos. La R de base o R de Thevenin ya la sabemos porque la calculamos anteriormente. La tensión base emisor, con el solo hecho de que nos digan de que el transistor es de silicio, ya la sabemos, es 0,7. ¿Sí? Y si normalmente no se especifica de qué tipo de material es el transistor, lo consideramos de silicio y ponemos para los cálculos 0,7 voltios. Y la I de emisor, habíamos hablado hace un ratito la siguiente igualdad. I de colector era igual al HFE o al beta multiplicada por la I de base. Pero existe otra igualdad que me dice que la I de emisor es casi igual a la I de colector. Cuando digo casi igual, significa que en la práctica no es exactamente igual, pero en los análisis de circuito o en la teoría que nosotros vamos a utilizar, la podemos considerar como que es igual. ¿Cuál es la diferencia que hay para ser exacto? La I de emisor es exactamente igual a la I de colector más la I de base. Esa es la fórmula exacta. ¿Sí? Pero fíjense que la I de base puede ser reemplazada por I de por HFE, la I de colector por HFE es igual a HFE por I de base, más
I de base. O sea, esa fórmula se sigue cumpliendo. Entonces, yo puedo decir que la I de emisor es igual a I de base por 1 más HFE. ¿Sí? Ahora, el HFE de un transistor normalmente es un número grande. Estamos hablando que un HFE pequeño o normal es de alrededor de 100. De ahí para arriba puede ser 100, 200, 300, 400. Entonces, si la I de emisor es la I de base por 400 o por 401, y es prácticamente lo mismo. Eso me implica que la I de emisor es prácticamente lo mismo que la I de colector, porque lo que aporta la base al emisor es muy poco comparado con lo que aporta realmente o lo que viene desde el colector. En definitiva, para los fines de los circuitos, de los análisis, de los cálculos, la I de emisor es igual a la I de colector. Aunque tenemos que saber, en la teoría lo deben estar viendo con mayor profundidad, de que realmente no es exactamente igual, sino que hay una pequeña variación, que es lo que les acabo de mostrar ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la fórmula de lo que estábamos hablando, esta I de emisor la puedo reemplazar por beta por I de base. O sea, prácticamente esto. O sea, si esto, yo en lugar de poner 1 más HFE, pongo que es aproximadamente HFE por I de base, sin el 1, es lo mismo. Entonces, yo acá puedo poner beta por I de base, acá en la I de emisor, beta por I de base, y vamos a tener la igualdad. Y al tener I de base en este término e I de base en este término, puedo sacar factor común, lo paso dividiendo y me queda una fórmula muy útil para encontrar el valor de la I de base. ¿Por qué muy útil? Porque tengo el valor de la tensión de Thevenin, lo calculé anteriormente, tengo la tensión base emisor porque es una característica del transistor, tengo la resistencia de Thevenin, porque la calculé hace un ratito, URB, tengo el beta, o el HFE, porque es un parámetro del componente, y tengo el valor de la RE, porque es un dato del circuito. De esa forma, calculo la I de base, y como les dije hace un ratito, multiplicándolo por beta, tengo la I de colector también. Entonces ya tengo dos corrientes del transistor, la de base y la de colector. ¿Puedo llegar a calcular la de emisor? Sí, es la suma de la base más el colector. Pero como les dije recién, puedo considerar como que la I de emisor es igual a la I de colector. Y acá con números, fíjense que lo que les acabo de decir no es tan mentiroso, porque la I de colector vale 1,63 mA. Si a la I de colector le sumo la I de base, que son 10,86 microamperes, va a variar muy poquito, y ese es el valor de la IEQ, o sea, la I de emisor. Pero prácticamente puedo despreciar estos 10,86 microamperes y decir que la I de emisor es 1,63 miliamperes, que es lo que normalmente se usa, o ese criterio se hace para el diseño y para el análisis de estos circuitos. Bueno, continuando, y ya para terminar, el circuito de la malla de salida está formado por la BCC, la R de colector, la R de emisor y un semiconductor
que es una caída de tensión entre el colector, que es este de arriba, y el emisor, que es este de abajo. Entonces, si yo planteo Thevenin, puedo decir que la BCC es igual a la ICQ por la R de colector, más la tensión colector-emisor. El Q, ya vamos a ver qué es lo que significa tanto en el IC como en el BC. ¿Sí? Por ahora, hagan de cuenta de que no está, es simplemente la I de colector por la RC, el B colector-emisor, más el I de emisor por la R de emisor. Como la I de colector es igual a la I de emisor prácticamente, yo puedo unir estos dos términos y pongo, y despejo también al mismo tiempo, la tensión colector-emisor porque es el parámetro que me falta de esta fórmula. Entonces la tensión colector-emisor es la BCC menos el ICQ multiplicado por la suma de RC más RE. De esta fórmula, de esta fórmula, yo puedo, se me pasó, yo puedo encontrar la tensión colector-emisor de mi circuito, en este caso dio 1,4 voltios, y ya sé cuál es la caída de tensión en la RC, en la colector emisor y en la RE. Con eso yo puedo hacer una gráfica que es esta, que se denomina la recta de carga y el punto de trabajo, en donde grafico todos los posibles puntos de trabajo que puedo llegar a tener en mi transistor y grafico puntualmente el punto en donde lo tengo. O sea, como dijimos hace un ratito, la tensión colector-emisor era 1,4 voltios y la corriente de colector 1,63 miliamperes. ¿Cuáles son todos los posibles puntos que puede tomar el transistor de este circuito en particular? O sea, ¿cuáles son todos estos puntos? Lo vamos a ver a partir de la semana que viene. ¿Sí? No los quiero llenar con tanta información, simplemente, es más, la recta de carga, hagan de cuenta que todavía no la vimos, ¿sí? Se los adelanté un poquito nada más. Lo que me interesa por ahora es que sepan hacer un traspaso de un circuito normal con R1 o R2 a un circuito equivalente de Thevenin y que sepan plantear la malla de entrada y calcular la corriente de base y la malla de salida y calcular la tensión colector-emisor. O sea, la malla de entrada que me sirve para calcular la I de base y la malla de salida que me sirve para calcular la tensión colector-emisor. Y entre medio de las dos, la fórmula de transformación de corriente de ICQ igual a beta por IBQ. ¿Alguna duda? No, Los pocos que quedan, más o menos lo entendieron. Sí, sí, se entendió, profe. No se está superponiendo el horario con otra materia, ¿no? Simplemente no entran en la clase porque ya están comiendo, ya están durmiendo, ni nada por el estilo, ¿no? Por lo No menos sé, a mí, profe, no. depende de cada chico eso, porque yo he visto otras clases donde son cursos de 40 y asisten 11, por ejemplo. Uh, O sea, Yo, por depende de suerte, en cada este chico. horario no se me superpone con nada. bueno, me alegro No se porque, superpone con ninguna materia de tercero. claro, me alegro porque ese era el objetivo, que no, justamente salimos de los lunes para venir a los miércoles para no generar conflicto con ninguna otra materia. Pero bueno, me llama la atención de que haya
tan poca gente. Y las semanas Capaz que sea, anteriores, profe, porque la semana que viene tenemos 3 parciales, entonces capaz que estén estudiando. puede ser, puede ser. Bueno, suerte con los exámenes, suerte con los parciales. Y bueno, denle una repasadita, si no es para la semana que viene, para la otra, pero repasen un poco de dispositivos porque ya se están acumulando los temas, como les dije hace un ratito. Y bueno, estamos entrando en el último tema de este cuatrimestre, pero no quiere decir que sea fácil este último tema y no hay que olvidarse los temas anteriores. ¿Ok? Profe, ¿podemos ir tocando algo de la guía del práctico o todavía no? Si quieren, sí, pueden ir viendo el primer punto, no me acuerdo bien los temas que son, pero el primer punto, el segundo, puede que pueden ir viendo, si quieren, no hay problema. Si no, Bueno, pueden avanzar un poco con estos ejercicios, o sea, en esta guía de ejercicios de aula, estamos viendo el primero de transistor bipolar, pueden verlo el primero, el segundo, el tercero, pueden ver todos. Si están un poquito más duchos o se acuerdan más porque ya tienen el conocimiento de la teoría o porque tienen el conocimiento de aplicada uno, pueden ver los ejercicios a continuación. ¿Sí? bueno, ok. Bueno, muchachos, les mando un abrazo, les mando un saludo, que anden bien y bueno, suerte con esos parciales que tienen que rendir. Muchas gracias, Muchas profe. gracias, Gracias, profe. Hasta profe. Nos luego. vemos. Saludos para usted Gracias, también. profe. Buenas Chao. noches. Nos vemos, Buenas profe. noches, que anden bien. Profe, Sí, antes de que se vaya, ¿el trabajo práctico es para la semana que viene o para la otra? para la semana que viene. Son desde que... Ah, no, pero lo terminamos hoy. De acá a 2 semanas. No hay problema, para la otra. Sí, Desde el día que perfecto. terminamos, 2 semanas Perfecto. después. Gracias, profe. Dale, de nada. Genial. Buenas noches, profe. Buenas noches.